Carlos Núñez. Buenas noches, amigos del Venezolano, bienvenidos. Así es, en esta noche de domingo tengo el placer esta noche de tener conmigo a alguien que no es político. Por primera vez voy a tener un programa que no voy a hablar de política, aunque sí voy a tener que hablarle porque hay temas que se van a relacionar seguramente. Pero es un tema fascinante, el tema de la salud, y es un tema relacionado a cómo curarnos sin tener que ir a médicos y sin tener que tomar medicina. Suena demasiado bueno y espero que sea verdad. Conmigo el doctor Carlos Álvarez, de Venezuela, especialista como en 7 materias, por lo que he leído de su currículum. Es un hombre que sabe de endocrinología, endocrinólogo, también tienes especialidades en España en cardiología, en pediatría, en todas las IAs que tiene la medicina. Bienvenido, doctor. Este es tu programa. Gracias, Carlito. Para mí es un honor y un placer estar acá y sobre todo contactarme con esa gran cantidad de venezolanos que de alguna forma u otra han tenido que salir del país, y me encantaría que ellos puedan saber que independientemente de donde se consigan, pueden vivir sin fármacos, sin enfermedades, porque ese poder reposa en sus células. Cuéntanos un poco de ti, Carlos. ¿De dónde nace el doctor Carlos Álvarez? ¿Cómo llega a ser el hombre que pueda llevar a la humanidad a otro giro de la medicina? Bueno, fíjate que una de las cosas, eso me lo preguntan, y yo nunca me atreví a decir el origen real. Pero desde que yo nazco y recuerdo tener conciencia, le escribía mi carta al Niño Jesús y le decía: si me vas a traer un juguete, por favor que sea desarmado, porque si no, si se llega a dañar, yo no sé qué tiene. Efectivamente, el Niño Jesús llegaba, todos los chamos se ponían a jugar, y tú me veías a mí llorando, desarmando el juguete parte por parte, para después reconstruirlo de nuevo. Pero eso sí, si se dañaba, yo sabía cómo repararlo. Y así vi la medicina siempre. Nunca me conformé con ver la medicina como me la dijeron, ya que la medicina estructurada tiene una línea, es decir, al médico se le enseña un parámetro y debe cumplir ese parámetro. La misma área investigativa está ciertamente bloqueada y muy vigilada dentro del área de la ciencia, y yo no pude mucho con eso. Entonces yo desde temprana edad me fui hacia el área investigativa, incluso ya empezando mi carrera médica siempre me fui por la línea investigativa. ¿Y dónde empezaste a estudiar? ¿En Venezuela? Primero en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater, hermosa, espectacular, Universidad Central, esa bendita aula magna que forma miles y miles de venezolanos que nos estamos destacando en todo el mundo. Ahí empecé, y después de ahí se empezó a estudiar. Ahí hiciste tu medicina general y ahí hiciste tus primeros pasos en la medicina. Correcto. ¿De ahí a dónde pasas? ¿Te vas a estudiar al extranjero? ¿Haces un posgrado? Sí, ¿Cómo haces en tan poco tiempo? Porque veo que eres un hombre joven para tener tantas especialidades. No, porque es que tengo que demostrar que medicina regenerativa es real, pero joven no soy. O sea, para la edad promedio estamos regenerativamente estables. Ahora, primero, salgo graduado de médico cirujano en la Universidad Central. Ahí tienes que hacer tu rural y semirural, y para poder hacer endocrinología, que fue la primera especialidad, tienes que ser medicina interna. Me dio tiempo de hacer medicina interna, y si puedo hacer a través de becas endocrinología fuera. Cuando estudié endocrinología, empecé a estudiar también la medicina del deporte porque me gustó la capacitación. Entonces, capacitar células necesitaba hormonas, y eso empecé a unirlo. Vi que no estaban separados. Pero inmediatamente al ver que eso estaba unido, empecé a investigar y dije: cónchale, pero ¿por qué no me investigué? O no me explicaron el sistema digestivo, ¿por qué no me explicaron el sistema vascular? Y poco a poco ahí fui reuniendo, y por eso tengo tantas especialidades, porque el sistema médico te va separando por partes. No te quedaste quieto, Claro. fuiste descubriendo a medida que ibas estudiando otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces nos van dividiendo por partes, es decir, al cuerpo lo mutilamos, alguien se queda con el ojo, el otro se queda con la articulación, el otro se queda con el riñón, y lo malo es que nadie ve algo que es tan obvio. El cuerpo trabaja como una unidad intrínseca y no separada. Por eso las enfermedades no tenían cura. Mira, y un poco para los que no saben, ¿qué es la endocrinología? La endocrinología es el estudio de todas las glándulas endocrinas y exocrinas del cuerpo. Ellas son las que producen hormonas que nos permiten a nosotros tener millones de funciones. Y dice que hay una tercera circulación, y esa tercera circulación es la dada por las hormonas. Es decir, mientras yo estoy hablando aquí, puedo tener emociones, ahí se están produciendo cientos de hormonas que están guiando a cientos de procesos. Ejemplo, una tiroides tiene 2 hormonas tan importantes como la T3 y T4 que guía las membranas de las células para captar sus nutrientes. Ejemplo, una glándula suprarrenal produce adrenalina, noradrenalina, la que nos permite salir corriendo, permitir corregir la presión. Es decir, es un juego de químicos tan extraordinario. Es el que te permite ver así una muchacha pasar y, wow, estimular todo tu cuerpo y responder ante ella. O sea, todo el juego, incluso de procesos tan importantes bioquímicos, son guiados por Uno piensa a veces que nada más todo eso está en el cerebro, y no es así.
No, porque el En la cerebro ignorancia. gobierna, pero tiene sus sectores, vamos a decir, sus divisiones, y el cuerpo va trabajando por parte, pero todo está integrado. Es decir, si más o menos te acarician acá, Dios, todo el cuerpo lo supo. Oh, te acuerdas, te dan ese beso así en el cuello, wow, se estremece todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno. Correcto. Y trabaja como esa unidad. Y bueno, bien intrínseca y basado en ese principio, trabaja lo que nosotros llamamos entonces la medicina regenerativa, que vamos a seguir hablando de ella. Ok. Si te tocara ubicar dentro de una computadora o comparar el cuerpo con una computadora, el sistema de glandular estaría ubicado como qué, porque el CPU sería el cerebro el cerebro humano es el mismo cerebro de la computadora. ¿Dónde estarían ubicados dentro de una computadora? ¿Qué sería para una computadora? ¿Sería como el monitor, el mouse? O para que la gente pueda entender la integración que tiene una computadora con el cuerpo humano. Seguro. Tú dices la parte hormonal. Hormonal. Sí, pero es que la parte hormonal son mensajeros. Y esos mensajeros tienen vías por donde viajar. Y digamos que esos mensajeros viajan a nivel sanguíneo. Entonces, digamos que son impulsos. Como un software. Claro, entonces. pero son impulsos de información, pero trabajados químicamente, ¿no? A través molecularmente, que van viajando a través del sistema vascular. Y ellos van dando pautas. Pero estamos inmersos en hormonas. Ejemplo, a nivel digestivo hay cientos de hormonas que nos permiten digerir millones de productos. Y es donde vienen los primeros medicamentos. ¿Dónde nace realmente un medicamento para una célula? Que un sistema digestivo sea capaz de procesarlo, digerirlo. Y de ahí es donde viene ese juego de elementos de obreros, porque en realidad son como obreros, terminando de procesar, llevando el elemento, la bioquímica, el calcio, el magnesio. Entonces están trabajando en todas las áreas del cuerpo, renovando la piel, renovando un pulmón, renovando un hígado. O sea, maravillosos, pero son los intermediarios y quizás los menos valorados, pero que a su vez dictan procesos que son extraordinarios dentro del cuerpo. Entonces, en ese momento tú te vas al extranjero. ¿Dónde te vas? Voy a España. Te vas a España. Bueno, en España está muy avanzada la medicina. Seguro. Porque España han hecho inversiones grandísimas. Claro, pero ahora España no como un país aislado, porque entonces España trabaja en la Comunidad Europea. Correcto. Es decir, entonces, ejemplo, nuestra escuela trabaja con Alemania, con Francia, Suiza y Inglaterra o Gran Bretaña. Y entonces todos ellos trabajan en unidad. ¿De qué año estamos hablando que te vas? En el 92. 92, fue mucho antes de la llegada Claro. del gobierno del presidente Chávez. Sí, y casi como 11 años, porque yo tengo como 11 años borrados un poco de Venezuela. La gente me dice, mire, no recuerdas tal cosa y no recuerdas tal novela. Y digo, no. Y en cierta forma... Estás muy lejos. Claro, no, pero tiempo dedicado a todo eso, a investigación y además de estudiar, pues. Pero ahora, hacer medicina regenerativa no fue fácil, porque primero, entrar a la Comunidad Europea no es fácil. Pero yo tuve un proceso de investigación llamado nivelación metabólica, que fue que me permitió entrar. Porque Nivelación metabólica. Sí, nivelación metabólica era unir la endocrinología con la cardiología y ya unir, a eso se le llamó, para mi investigación, nivelación metabólica, la unión de órganos. Cuando yo me enteré la investigación de las células madres y lo que se estaba haciendo en lo último de las células madres y cómo a través de estudios bioquímicos tú podías estimular todas las células madres de tu cuerpo, dije, no, ahí me voy a meter porque el universo futuro de la medicina es ese. Entonces yo presento mi tesis de nivelación metabólica, que era reconocida a nivel europeo. Pero bueno, ahí es donde viene la primera prueba cuando tú vas a hacer la especialidad de medicina regenerativa. Ellos te mandan a hacer un libro lleno de una cantidad de características y al llegar al jurado, el jurado agarra el libro y lo lanza a la basura. Y lo primero que hace es estudiar tu reacción. ¿Tú sabes por qué yo pasé esa prueba? Porque esa investigación de nivelación metabólica no estaba ensamblada en el libro. Y yo digo, Dios, si entrego este libro, no voy a entrar. Cuando lanzan el libro, yo saco la sonrisa más grande de la vida. Digo, Dios. El jurado se me queda mirando y dice, no puede ser. O sea, fue la reacción que ellos no esperaban, Claro, pero era jamás, necesaria porque te aprobaran tu tesis. Todo el mundo llora, porque todo el mundo... Su vida está en ese papel. Claro, la decepción que tiene. Claro, su vida está en ese papel, ¿cómo me lo vas a votar? Inmediatamente entendí la prueba. Le dije, señores, ahora el problema es de ustedes. Un papel puede aceptar cualquier cosa. Ahora el problema es de ustedes. Si creen lo que yo soy, ¿sí o no? Mira, vamos al primer corte, porque el tiempo aquí vuela, ¿no? Y me vas a explicar un poco eso de la medicina regenerativa. Vamos a comenzar de verdad a explicarle a la gente lo que tú nos traes. ¿Por qué escogiste Venezuela nuevamente cuando te devolviste y no te fuiste a un mercado más amplio o no te quedaste en Europa? ¿Y por qué estás en Miami? ¿Qué te parece? Seguro. Ya regresamos, amigos, con el doctor Álvarez, quien nos va a poner jovencitos a todos. Así es, con Carlos Núñez. Amigos del Venezolano, continuamos con el doctor Carlos Álvarez,
quien nos está informando de su carrera, cómo comenzó su ida a España, sus especializaciones, su integración en sus estudios para llegar a conformar una tesis, una teoría, porque déjame decirte que es primera vez que yo escucho que la gente no que la gente se puede curar con medicinas naturales o con el cuerpo mismo, pero sí de una manera tan categórica como tú lo haces. Terminaste en España y te devolviste a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Primero, la universidad, o digamos los 5 núcleos que te dije europeos, que está trabajando con las células madre, la investigación de células madre y la codificación de los códigos de las células madre, tenían que buscar ya proyección en diferentes áreas del mundo. Habían 2 latinoamericanos, porque esto es lo malo, cuando hablamos de esta especialidad, no pasan de 129 médicos en medicina regenerativa en el mundo. Primero por las pruebas que tienes que pasar. Es un club muy selecto. Primera, tú tienes que dejar todo lo que tú hiciste como perdido y empezar de cero. O sea, eso no es nada fácil. Si tú eres endocrino, vas a tener que dejar la endocrinología a un lado y empezar a entender a la célula en el estado real de su funcionamiento. Porque cuando tú entras al universo de la célula, todo cambia, todo es distinto. Porque Sí, ya no es tratar una diabetes per se con claro, la misma medicina. que ahorita mismo lo vamos a entender. Okay. Entonces, basado en ese principio, yo digo, Dios, yo tengo que hacer algo porque yo quiero que sea Venezuela, el país pionero de toda América, que se sepa y que sepa que sea el portavoz de lo que es medicina regenerativa. Las universidades me dijeron que no, que había 5 países de América más preparados que Venezuela. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando para el 2008, 2010. 2008-2010. Tuve que hacer 5 años de investigación. Colombia, Brasil, México, Chile y ¿cuál era el otro? ¿Pero tú crees que fue una razón política o una razón de seguridad o una razón científica? Ellos me decían que Venezuela no era el país para aplicar medicina regenerativa. Digo, déjenme hacer una investigación de 5 años y yo les traigo unas pruebas. Ya sé lo que estaba pasando en Venezuela y ya yo venía estudiando 2 años anterior la población diabética de Venezuela. Y me di cuenta que en los últimos 3 años, basándonos en la línea de codificación de índices glicémicos, el 60% de la población investigada había reducido casi un 90% sus índices glicémicos. ¿Por qué? ¿Tenía algún programa casi llegando normal. científico? ¿El gobierno hizo algo que...? No, en absoluto. La misma situación del país colaboró a la enfermedad. Es decir, como no se consigue el azúcar, que es el agente que causa la patología, el páncreas comenzó a repararse. Es decir, una coyuntura como esa le ha permitido a un cuerpo recuperarse. Y se lo dije a los señores jurados, búsquenme un país que en esto esté pasando. Que tenga esos números, correcto, esos índices. No, porque en todos los países estudiados, en los últimos 3 años sus índices habían duplicado la cantidad, que va a ser la enfermedad de futuro. En el mundo industrializado la enfermedad grave será la diabetes. Y será común que la gente tenga diabetes y que además la gente esté tratada con Y la obesidad me imagino que va directamente relacionado a eso. Total, porque una está pegada a la otra. El no utilizar la insulina significa entonces, primero, una cantidad de daños dentro del cuerpo, pero todo un trastorno metabólico. Pero eso fue lo que nos permitió a nosotros llegar a Venezuela. Pero con todo eso para ellos no fue suficiente. Les dije, mire, si yo fuera un país y le digo a cualquiera, deje el Eutirox, porque su tiroides puede regenerar un nódulo en semanas, no me lo va a creer. Y más aún si le digo que el Eutirox no sirve para nada. No me lo van a creer, porque el endocrino le dijo que era de por vida. El único país que probó que los fármacos no se necesitan es mi país, porque si le vas a mandar un Eutirox, no se consigue. Y tienen 2 años sin conseguirlo. Entonces, y más bien se ha reducido el índice de diabéticos, entonces. Claro, porque la gente que causa ya no se consigue. Ahora, es ahí lo que vamos a hablar nosotros, el origen real de una enfermedad que en ciencia no se ha estudiado. Pero ¿por qué no se sabe el origen de la enfermedad? Porque, digamos, el primer trastorno que tiene la educación médica o la preparación científica del médico es que el médico no sabe absolutamente nada de nutrición, ni menos aún de bioquímica celular. Y una pregunta, un paréntesis ahí. ¿Y tú no vas como en contra de la empresa farmacéutica? Pero es que ni siquiera es... O del sistema médico normal que tú conoces. Porque pero es que ni uno siquiera... va a un médico y lo primero que te hacen es que te dice que estás enfermo. Sí, pero es que no hace falta ni siquiera ir en contra. Tú lo que necesitas es llegar a la célula y te vas a dar cuenta que te engañaron toda tu vida. O sea, cuando inmediatamente, poniendo el ejemplo de la diabetes, un páncreas puede regenerar en 8 semanas. Si tú creas un ambiente exacto y entrenas al individuo para hacerlo. Yo como endocrino dejaba condenado a un paciente de por vida con un título llamado diabético. Y suponte a los 2 años empezaba a perder su riñón, su vista, incluso le salió un pie diabético. A los 3 años le amputan la pierna, le dice, chico, inyéctate más, para que a los 2 años le amputen la otra. Y escúchame,
escúchame, en 8 semanas un páncreas puede regenerar y nos llamamos endocrinos. A eso le llamamos medicina regenerativa. O sea que no conocen una alternativa tan seria y tan profunda como No, esa. se nos prohibió saberla, Carlito. Se nos prohibió saberla. Si un médico endocrino sabe de bioquímica exacta pancreática, sabe que más nunca manda insulina. Simplemente tendría que dar la bioquímica exacta del páncreas. ¿Por qué? Porque en el páncreas reposan células madres pluripotenciales para poder diferenciarse en células nuevas. Lo malo es que no tiene el ambiente. Si lo que tiene es el azúcar, si lo que tiene es una cantidad de basura y el nutriente no llega, ¿cómo esa célula se puede defender? Pienso que es el momento de entrar en el tema. Entonces, la medicina regenerativa es la alternativa, pero ¿basada en qué? ¿En la alimentación? Sí, primero la medicina regenerativa va a ser la medicina del futuro. Es decir, va a ser la medicina celular, porque ese sería el mejor nombre para que tú lo puedas entender. La medicina de la célula. La célula como la unidad que gobierna los procesos del cuerpo. Cuando tú vas a la célula, que fue lo que se atrevió a medicina regenerativa, fue a la célula a entrevistarla, así como tú lo estás haciendo conmigo. Célula, ven, explícame por qué te enfermaste. Célula, por favor, cuéntame. Y te enteraste de una cantidad de cosas que Pero estaban ¿cómo llegas ocultas. tú a preguntarle a la célula eso? O sea, A través ¿qué de... número 800 tienes tú para hablar con la célula? Directo, empezamos a hablar con la madre, le decimos, mira, células madre, que Ajá. fue nuestro primer estudio. Correcto. Entonces las células madres nos fueron diciendo, sí, qué increíble, mira, tenemos células madres del cordón umbilical, de la placenta, y entonces les traíamos, incluso en embriones, extraen las células madres y la van diferenciando, y se crearon 2 escuelas. Una escuela llamada de órganos, de implantes de órganos, y se creó todo un mercado. Incluso sigue trabajando ese mercado, porque yo puedo tener células para mi páncreas. Pero ¿qué se puede averiguar? Que si tú pones células madres en un páncreas, te duran solamente 9 meses, quizás 7, y como más 12 meses. Porque vuelven a dejar de generar esas células que tienen todo el poder. Porque el ambiente que dañó a las que estaban antes es el mismo. Sí, es el está ahora, molino de células. Y que a su vez no se ha estudiado. Claro. Entonces, no importa, porque entonces si a los 9 meses se dañaron, te vuelvo a implementar otras células. Pero el negocio es enorme porque los costos son terribles. Nuestra escuela se fue a hacer a la otra raíz, al otro camino. Y es entonces entrevistar a la célula, estudiar su ambiente. ¿La podríamos conservar? ¿Podríamos darle lo mejor para que ella dé todo lo mejor que ella tiene? ¿Podríamos activar su poder de regeneración? Y ahí fue cuando nos conseguimos, sí. Porque así como yo me corto una piel y en 3 días cicatriza, el resto de las células tiene el mismo poder. Y nosotros como científicos ni siquiera lo habíamos visto. Células o tejidos que pensábamos no tenían regeneración, la tienen. Una neurona, un hueso. Ejemplo, cada 18 días, todos los glóbulos rojos de tu cuerpo son sustituidos por nuevos. Cada 3 Eso días. tiene que ver un poco con la regeneración misma del mismo cuerpo. ¿Y por qué entonces la medicina se ha ido al lado de, si tú eres diabético, te mandamos insulina y esta vez te mandamos, no sé, 1 miligramo, después 2 miligramos, después 3 miligramos y el páncreas queda de adorno? ¿Por qué la medicina está dirigida hacia eso? ¿Tú te imaginas lo que es que casi el 70% de la población mundial es hipertensa y el 90% será hipertensa para dentro de 10 años? Tú sabes el negocio que sería mandar antihipertensivo a ese gentío. Y luego no es eso, sino que esa gente descubra que su arteria en menos de 6 semanas puede regenerar y dejar de ser hipertenso para toda la vida. Y lo peor, yo era cardiólogo. ¿Vas entendiendo? Claro. Cuando tú investigas la arteria, te das cuenta que en todo el tránsito de la arteria hay células madres pluripotenciales para diferenciarse. Pero no lo pueden hacer, porque si lo hacen se dañarían como las que ya existen. El ambiente sigue siendo el mismo. El ser que habita es inconsciente. Luego sigue comiendo la basura que daña al sistema y activa el gen. Y luego no hay ninguna ciencia que se dedique al estudio bioquímico de esa unidad. Sí. Por eso para nosotros no es fácil A la trabajar en raíz del esto. problema, correcto. Claro, porque tú te tienes que meter muy por debajo. Claro. Tú tienes que ir trabajando con la gente, porque si no te estarías enfrentando con un sistema que es increíblemente poderoso. Pero viene nada más el grado de conciencia, Carlito. Si un antihipertensivo sanara, solo piensa, porque hoy nos toca utilizar la lógica, si un antihipertensivo sanara, ¿por qué me lo tengo que tomar toda la vida? O mejor dicho, porque cada año me lo cambian. Porque el ambiente que enferma sigue siendo el mismo. Lo que te permite el antihipertensivo es taparle la boca al daño que tú estás haciendo. Sí, momentáneamente. Pero más simple. Tú que estamos aquí de venezolano a venezolano, voy y me compro 4 empanadas llenas de chicharrón con 4 salsas picantes, entonces tengo que salir corriendo a buscar el antihipertensivo. Voy a buscarle pitor. ¿Por qué? Porque entonces me esconde la gente Claro. que está activando el gen. Y cuando tú se lo preguntas a un médico, él no sabe porque nunca le explicaron nutrición, no sabe de bioquímica. Ah, pero ojo, cuando estudias un penso, sabes de 5 farmacologías.
Lo que sabemos es mandar un fármaco y vender fármaco. Pero cómo regenerar una célula o cómo sacar a una persona de una enfermedad, muy pocos. Me lo vas a decir aquí en el próximo segmento porque ya quiero que comencemos a decir cómo es. Porque es demasiado interesante saber que sin medicina podemos vivir mucho tiempo, estar más sano, incluso regenerarnos. Pero antes de irnos al negro, pregúntele si hay alguna burra, un perro que vaya, no sé, a menos que viva con nosotros. O ejemplo, si yo tengo una mona, la mona agarra el cambur, se lo come tal cual, el ser humano no. Va y se agarra a golpe por 3 kilos de azúcar, 3 kilos de manteca, le agrega ahí una cantidad de harina, se la enchumba Sí, bueno, por porque completo, es lo que nos han y enseñado. después va a la endocrina a preguntar por qué está enfermo. Exacto. De eso que vamos a hablar. Estamos de acuerdo. Vamos entonces al corte y vamos a comenzar entonces las etapas, las fases, no sé cómo tú lo quieras llamar o como tú lo llamas científicamente, al Niveles proceso. de regeneración celular. Perfecto. Es más bonito así. Ya regresamos, amigos. Así es, con Carlos Núñez. Aquí seguimos, amigos, con el doctor Carlos Álvarez y esta interesantísima charla donde vamos a aprender. Mira, yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron hace 10 años una enfermedad que se llama síndrome metabólico. Y llevo 10 años tomando lo mismo. Seguro. Un Hanumet, un Midipictor y un Diovan. Correcto. Y me engordo, hago dieta, me suben los valores, rebajo y me pongo bien. Y lo digo por lo que tú acabas de decir, si el antihipertensivo curara, ¿por qué lo tengo que tomar siempre? Correcto. Solo controla. Y uno carga hasta pánico cuando no lo carga o se le acaba, porque dice, la tensión me va a subir, me va a morir hoy. Seguro. Entonces, ese proceso es el que tú, con tus estudios y con tus avanzados conocimientos, es el que vas a ayudar a la gente a que se olviden, o por lo menos a que lo curen. ¿Cómo es? El primer problema, Carlito, es que tú estás separado de tu cuerpo. Y te permitieron que vivieras separado de él porque es lo que permite hacer negocio. La misma basura que alteró el síndrome metabólico sigue estando ahí, pero ahora tapado por fármacos. Entonces, ahora, ¿qué te toca a ti? Primero, entender una de las maquinarias más extraordinarias de la creación, tu cuerpo. Estamos en un sistema donde nos dijeron que todo el mundo debería estar en grúa. Es decir, sí, y la gente compra grúa para transportarse de un lugar a otro y así. Pero ahora me toca decirte a ti que los carros se manejan. Y tú sabes, la gente no me cree. Señor mío, los carros se manejan y tú lo puedes manejar. ¿Me estás hablando en serio? Toda mi vida fui transportado en grúa. ¿Y qué es la grúa? El sistema actual médico y el sistema farmacológico, que tapa la boca a células o quita un órgano que es totalmente regenerable. Me ha tocado ver cómo quitan un útero por completo por un mioma, y un mioma puede regenerarse por completo. He visto cómo quitan tiroides por completo por un nódulo, siendo una tiroides prácticamente regenerable en semanas. Entonces, eso alarma y es lo primero que nosotros tenemos que entender o lo primero que tenemos que reconocer. Hay un poder dentro de mi cuerpo y ese poder, el único que puede llegar a él y activarlo eres tú. Por eso medicina regenerativa comienza a crear una estrategia llamada preparar al paciente como el único médico capaz de tratar a su mismo cuerpo, porque yo no me lo puedo llevar para mi casa, pues. Y luego, viene la parte más importante. Tus células tienen una memoria. La célula sabe quién la dañó, qué agentes la dañaron, pero lo más bravo, sabe con quién vive, la célula sabe con quién está viviendo. Sí, me imagino de quién se defiende también. Correcto, porque es lo peor. La célula con todo el poder de regenerarse y ese poder lo tiene que usar para defenderse del ser donde vive. Porque eso es lo que es la enfermedad. Claro. ¿Ok? Es decir, tengo una célula pancreática necesitando diferenciarse. Tengo una célula nueva porque sabe que el resto está dañado. Pero tú has visto cómo es el amanecer de ese ser. Se puede levantar comiendo 3 empanadas, 4 cachitos, 3 pedazos de torta, 4 galletas, 3 Coca-Cola. E inmediatamente esa cantidad de azúcar daña, mata, desintegra el páncreas. Ah, pero no importa porque para eso tiene lo que el doctor dijo. Toda esa cantidad de fármacos para taparle la boca mientras tú disfrutas como viola, matan a millones de células. Y que nosotros como médicos no hayamos podido estudiar la bioquímica exacta que ese páncreas requiere. A eso es lo que llamamos la doble vía del mundo industrializado. Un mundo lleno de basura alimentaria, es que lo puedes ver inmediatamente, porque la gente dice, no, este tipo exagera. Cuando vas al cine, Carlito, tú te tienes que bajar con un combo. 3 refrescos, una cantidad de caliente, todo de cotufa de este tamaño, unos si no, pequeños, no unos vamos, 5 claro. chocolates, y mientras están pasando 2 horas, tú te vas tragando todo eso. Claro. Y de ahí, después tienes que salir a buscar algo para el dolor de cabeza, el antihipertensivo, en fin, toda una cantidad de fármacos. Ese es el estado real del sistema. Basura que genera enfermedades y fármacos que los controlan. Es que Pero lo que está pasa- prohibido que ese ser que nos está viendo
piense y razone, porque eso no es posible. Porque si una persona va al cine con un licuado, según su código, como me lo explicaron, según mi condición, enfermedad, la van a ver de arriba abajo. Y le van a decir, mira, infeliz, cuando vengas al cine, trae real. Porque ella está actuando fuera del sistema. Ella se atrevió a pensar. Y lo más terrible, ella descubrió el poder que tiene. O sea, que es como la conciencia. Claro, pero entonces tú te tienes Pepe que convertir... Grillo hablándote y diciéndote lo que tú no debes hacer. Sí, pero es lógico. Porque lo que hace daño es lo sabroso. Pero es que no es lo sabroso, es lo que te instauraron como sabroso. Exactamente. Porque para tus células no es nada sabroso que un infeliz le haga la vida imposible. No es nada sabroso. No, por supuesto. Claro. Pero una ¿qué viene cotufa en lo el otro? cine, si uno va al cine y no come cotufa, no fue al cine. Porque es una costumbre, es Exactamente. una adaptación, Exactamente. es automático. O sea, es más, si la gente se sienta en el cine y no tiene cotufa, no puede entender la película. Sí, fastidia. Correcto, ya no puedo. Y tú lo ves Y son angustiado. totalmente dañinas las cotufas, por ejemplo. Hijo mío, la cotufa no es lo dañino. Lo dañino es que no tengas el conocimiento. Ah, ok. Volvemos a lo mismo. El adicto no piensa, el adicto no razona. El adicto siempre va a decir, bueno, búscame una cotufa que se parezca, porque... Un sustituto de cotufa. Correcto. Ah, ok. Y ese es el gran problema, esa es la gran enfermedad. Debemos reconocer que se creó un estilo de vida industrializado que genera adictos y que no razona y luego no lo va a reconocer. Eso es cierto. Ahora, ejemplo, cuando estábamos hablando del azúcar, porque antes de hablar de los 3 niveles, nosotros necesitamos saber cuáles fueron los que realmente estallaron esa condición de predisposición. Si tú estás ahorita en tu casa y me estás viendo, todas esas enfermedades que tienes ahí en tu casita, le llamamos barrios pobres. La predisposición genética que tú tienes a la enfermedad. A eso le llamamos la enfermedad. Ahora, si esa predisposición que me dieron de mis familiares tiene un ambiente inhóspito, se activa el gen. Ah, pero si ese ambiente nunca lo toca y el ambiente es contrario, favorable a esas células, el gen incluso puede mutar y cambiar. A esto se le llama epigenética. Es decir, que si nosotros tratamos a un niño intrauterinamente y hablamos con la madre que está embarazada y le enseñamos a crear ambiente incluso intrauterinamente, ya podíamos crear otro bebé incluso con otra información. Sí. Y si lo empiezas a trabajar tú desde temprana edad, tus espermatozoides y óvulos tendrían codificaciones distintas y empezar a tener generaciones longevas. Y eso fue lo que hizo Medicina Regenerativa, estudiar las poblaciones del mundo. Y nos dimos cuenta, 2 vías extremas. Una industrializada llena de enfermedades y fármacos, condenado a todo el mundo a vivir apenas 40, 60 años de infarto. Niño con 7 años con infarto, porque me ha tocado verlo. Y diabético. A otro mundo que estudiamos, que me tocó estudiar más de 25 poblaciones a nivel del mundo, que pueden sobrevivir más de 120 años sin ningún tipo de enfermedad. La mayoría no sabe ni leer ni escribir. Ahí no hay ni una farmacia, ni una clínica, No ni hay un estrés, doctor. ni dólar, ni cambio de dólar, ni En gobierno, ni nada. y ellos han podido crear una condición de relación directa. Son muy parecidos, podríamos decir, a un animal. Como ya te dije antes, una mona nos está preguntando si le tiene que echar 2 hojitas de stevia al cambur o le tiene que echar un poquito de papelón o de miel. No. Cada ser viviente de la Tierra sabe qué comer. O incluso no va a llegar a tu consulta, no sé, un tigre diciendo que se metió vegetariano. Dice, no, hijo, ven, paga tu consulta, porque según tu código genético... No. Hay una idiosincrasia que hemos perdido. Nuestra identificación con la naturaleza está bloqueada. Y eso lo creó el mundo industrializado. Ahora, esa vertiente, que es la que estamos estudiando, de cómo hay poblaciones longevas que te duran 120 años, ¿qué hicieron? ¿Tienen células diferentes a nosotros? ¿Dios los tocó a ellos? No. Ellos han sabido adaptar la bioquímica exacta a sus células y han logrado tener la longevidad. Descubrir. Y esa longevidad la tienes tú. Y es lo que te vamos a explicar ahorita. Bueno, vamos a un corte nuevamente. Yo estoy, verdad, que como que aprendiendo mucho. Hay tantos nombres que has dicho que, bueno, yo siento que me enredo más cada vez que pienso en esto, pero la solución como que está más fácil en la comida, Claro. en lo que tú ingieres. Y Seguro. Y ya te van a ver a ti dentro de unos 5 o 6 meses. Este señor no va a ser el mismo. Ah, ok. Perfecto. Eso me gusta. Entonces ya regresamos, amigos, porque ahora viene la parte esa, la segunda, viene la segunda fase. ¿Cómo es que tú la llamas? El segundo nivel. El segundo nivel. No Exactamente. hemos hablado de los 3 niveles. Bueno, vamos a empezar a hablar de los 3 niveles. Correcto. Correcto. Seguro. Porque estamos hablando de la bioquímica, del origen y de la raíz. Es que es complicado todo este tema para una persona que la más estudió Derecho y sabe de política como soy yo. Pero ya regresamos, amigos, porque estamos aprendiendo con el doctor Carlos Álvarez. Seguro. Así es, con Carlos Núñez. Aquí seguimos, amigos, con el doctor Álvarez y estamos hablando de los orígenes, las raíces del problema y a mí, pues en todo el medio de esta
investigación que tú has hecho tantos años para yo poderla asimilar en 5 minutos me cuesta mucho, pero sí entiendo que la comida es el factor. Lo que tú ingieres y tu cabeza es el otro factor. ¿Cómo es que vamos a integrar todo esto para ponernos jóvenes, para estar sanos, para regenerar nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que tú nos vas a explicar ahora para que todo eso que tú has explicado se ponga en práctica y que la gente lo pueda entender? Seguro. Primero, te vamos a llevar a un encuentro. Necesitamos un ser lleno de gratitud y lleno de la conciencia de ese poder que le dieron en cada célula. Por eso lo tenemos que instruir, lo tenemos que preparar. El primer paso, yo siempre he dicho, es poner la mano en tu corazón y dar gracias a cada célula por la vida, por tu respiración. Gracias a que ella nos dio todo, estamos aquí comunicándote contigo. Por eso cuando te haces consciente de ello, empiezas a trabajar en pos de esa energía, en pos de esa fuerza. Mucha gente trabaja en automático y tenemos que sacarla de ese automático, hacerla consciente. Y siempre me preguntan, bueno, está bien, yo soy hipertenso, pero no quiero ser regenerativo, ¿qué es lo que me tengo que tomar? No, no es así directo. Vamos a entenderlo. Se necesitan 3 etapas mínimas para convencer a una arteria que sus células se diferencien en óptimas para regenerar el tejido, ya que ella, ya te dije, se defiende de ti porque te conoce, sabe lo que tú haces y tú tienes que borrar esa memoria. Primer paso, a lo que llamamos nosotros primer nivel. Habría que buscar primero la bioquímica exacta de esa célula, pero tendríamos que retirar la basura que activó el gen en la arteria. Entonces, quesos, lácteos, fritura, toda una cantidad de elementos que después te explicaré, tienen que ser retirados para que pueda instaurarse la bioquímica exacta. Si ya tenemos la bioquímica de la arteria, buenísimo, y eso nos llevó años de estudio. Poníamos la bioquímica en las arterias hipertensas y rígidas y veíamos cómo las células empezaban a diferenciarse y a mejorar. Pero wow, se detuvo en un 33%. Y eso nos llevó años de investigación y nos dimos cuenta que había una segunda causa o nivel que teníamos que superar, y es el sistema digestivo. Nos dimos cuenta que una célula sabe si un nutriente pasó por el sistema digestivo y lo activó. Es decir, si ese nutriente va a ser constante o es prestado nada más. O sea, es una cantidad de asociaciones que uno ve lo fantástico de cómo trabaja el cuerpo como una unidad. Eso nos llevó a investigar el sistema digestivo, pero para que tú lo entiendas, algo fácil. Si tuviera un vaso de remolacha concentrado y te lo tomas, te vas a dar cuenta que vas a ir al baño, vas a orinar y vas a defecar rojo. ¿Eso qué significa? ¿Que es normal? Una heces fecal debe salir totalmente marrón. Eso significa que todos los complejos B, ácido fólico, hierro, vitamina C y toda una cantidad de elementos está siendo expulsado porque ese sistema digestivo está inhabilitado. Y fue cuando nos dimos cuenta, si tenemos la bioquímica del Parkinson y lo damos al sistema digestivo, no tiene memoria, está destruido, hay que capacitarlo. Y eso no se había hecho en ciencia jamás. El gastroenterólogo lo máximo que hace es mandar antibióticos si tienes helicobacter, bloqueadores de ácido, una endoscopia o te grapa el estómago para que puedas rebajar. Es decir, esa feroz labor es lo que se ha enfrentado a un sistema digestivo. En ninguna ciencia se había dedicado a crear condiciones. Y a eso le llamamos segundo nivel. En el segundo nivel, para llegar a una célula, tu sistema digestivo tiene que ser nuevo, tiene que regenerar por completo y sobre todo aprender a adaptarse a la bioquímica exacta de tu código genético. O sea, que tú casas la bioquímica con el proceso digestivo. Es que es intrínseco. Okay. Por eso que si tú ¿Eso le que pones... te da otro 33%? Pero es que sí, porque cuando aumentamos esa capacidad digestiva, llegamos al 66% de la mejoría celular. Pero con lo digestivo quiero decirte, si tú le pones una poncherita de refresco a cualquier animal, lo huele, inmediatamente no lo toma. Y no saben leer ni escribir. Solo con oler sabe que tienen 5 elementos letales que podrían quemar a su sistema digestivo. Ácido fosfórico, gas carbónico, azúcar. ¿Cuándo has leído tú la etiqueta de un refresco? No se te permite que leas una etiqueta de un refresco. Se te permite que seas adicto y que consumas la cantidad sí, la que sea Coca-Cola es un adicto increíble. Que increíble. sea necesaria Tengo para amigos que no pueden vivir sin una Coca-Cola. Así de simple. Entonces, esa cantidad de productos quemó al sistema digestivo, lo inhabilitó. Entonces nosotros decíamos, oye, ya tenemos la bioquímica, pero ¿por qué no sanar la célula? Habría que adaptar a un sistema digestivo como nuevo. Buenísimo. Tenemos bioquímica, tenemos sistema digestivo perfecto. Vimos que la célula progresó a un estado de mejoría, un Parkinson, Alzheimer, un vitiligo, una artritis, hasta un 66%. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Pero la célula se detuvo de nuevo. Eso nos llevó años de investigación de nuevo y nos tuvimos que ir directo a lo más profundo del cuerpo, al sistema vascular. Vas a llegar al sistema más profundo, ahí donde está tu rancho, ahí donde está la célula gritando ayuda. Le llamamos sistema microcirculatorio. Cuando lo investigamos, Carlito, eso está lleno de basura, quemado, desintegrado, coagulado. Prácticamente es lo peor que te puedes imaginar. O sea, es una historia de terror escrita
por nosotros mismos. Y te voy a invitar solamente, ven, viaja conmigo a ese interior del sistema microcirculatorio. Hablemos con una célula que se llama cáncer. ¿Sabes por qué ella se hizo cáncer? Porque mientras han pasado años, cantidad de basura ha aniquilado prácticamente su hábitat. No llega oxígeno, no llega agua, no llega electricidad. Célula que se quiere diferenciar la matan y a ella no le quedó otra que hacerse maligna. Porque ya ni siquiera cree en el huésped donde vive. Y a ella, al malignizarse, le hemos llamado cáncer. ¿Y tú sabes lo que hace el sistema actual? Con esa célula que ya vivió todo eso, la quitan o le dan quimio y radio para terminarla de matar. ¿Tú te imaginas que llegáramos a una célula? Primero le pidiéramos perdón, la abrazáramos y después le diéramos la bioquímica exacta. Eso nos permitió estudiar por qué el cáncer es regenerable. Si cumples cada una de las exigencias que esa célula está pidiendo. Entonces a eso le llamamos sistema microcirculatorio, porque lo que le está pasando al cáncer le está pasando a todas las enfermedades. Si el sistema vascular se abre y se hace permeable, la gloriosa tríada que nos permite activar el proceso regenerativo se hizo una. Tengo la bioquímica, tengo tengo un sistema digestivo viable, correcto, capacitante, activador de nutrientes y tengo un sistema vascular abierto que llega directo a la célula, proveyéndola de todo. Las células madres existentes en la zona dicen, conseguimos al ser, conseguimos al gerente capaz de activar este poder y ellas activan su poder. O sea que hay un mecanismo que puede unir esas tres cosas. Me imagino que, bueno, ya nos tenemos que ir dentro de un minutico y va a venir la parte, yo creo que cumbre de esta conversación, donde tú nos vas a enseñar cómo vamos a llegar a ese clímax de los tres niveles. Correcto. O sea, tú descubres el proceso bioquímico, sanas el proceso digestivo y también llegas a defender el proceso vascular. O sea, esas tres cosas unidas nos pueden permitir longevidad, salud, estar tranquilos. Sí, no, es como padre espiritual. No ser esos viejos achacosos. Correcto. ¿sí? O sea, es el Las secreto tres de la divinas vida. personas de la vida. Es la llave secreta de la célula. Ok, vamos a ir un corte para que me la expliques entonces en el cuarto segmento que tenemos después que vengamos de estos comerciales. Así es, con Carlos Núñez. Última parte, amigos, con el doctor Carlos Álvarez y este interesantísimo programa. Te lo confieso que jamás me imaginé que un programa como esto era tan interesante, porque yo siempre tengo una gente aquí que está hablando mal del gobierno, bien del gobierno, por qué vamos a acomodar el país, por qué lo vamos a echar a perder. Y resulta que nunca hemos hablado de por qué tenemos el cuerpo dañado, por qué estamos enfermos, por qué nos hace daño un whisky o por qué no nos hace daño, ¿no? Seguro. Entonces, de verdad que uno se da cuenta que a veces uno pierde tanto tiempo en cosas que no debe perderlas. Seguro. Y esto es como una enseñanza y ojalá que la gente que nos esté viendo aprenda y diga, tomo la decisión de salvar mi cuerpo. Seguro. Que es, digamos, la parte más importante que hemos analizado hoy. Después que has analizado esta tríada, la necesidad de estudiar esa bioquímica exacta que requiere cada célula, así como la sabe cualquier animal, que nosotros ahora la tengamos conscientes como seres de ese universo pleno, porque en cierta forma nos hemos separado de esa condición. Si tú le preguntas a un ser humano, ¿cuándo fue la última vez que tocaste un árbol? Vivimos así, encerrados. Y a veces nos preguntamos porque estamos enfermos. Por eso te va a tocar a ti. Al fin, tener una comunión con ese poder llamado regenerativo. Por eso es que nosotros hacemos lo que llamamos conferencias consultas. ¿Qué es una conferencia consulta? Una modalidad totalmente distinta a la medicina. No es que te van a sentar, te van a decir, mira, dame tu examen y dame aquello. Ah, bueno, ya sabes, tú vas a ser hipertenso para toda la vida. Además, tú vas a hacer tal cosa para toda la vida. No, eso se acabó. Se te dice, mira, ven para acá. Porque eso que tienes anotado ahí como enfermedad tiene sus días contados. Pero para eso necesitamos a un médico, pero urgente. Necesitamos un médico urgente. ¿Y tú sabes quién es? Tú. Ahora siéntate, porque vas a estudiar lo que no estudiaste nunca. El poder maravilloso que habita en cada célula. Primero entiende, la enfermedad que tienes es tu predisposición genética. No le tengas miedo, porque a partir de hoy ese miedo va a desaparecer. Por eso es algo así tan simple que te quiero explicar. Una persona va a empezar a entender su codificación genética, por qué se originó la enfermedad, pero lo más importante, cómo desaparecerla. Pero para que ese proceso viva activo y se permanezca en estado activo, tú eres el único que puedes mantener ese ambiente. Hay algo que quiero mostrarte antes de irnos. Algo tan simple, no sé si lo podemos tomar acá para que se pueda ver. Como el código de las enfermedades. Para que tú veas lo espeluznante que es esto, pero lo maravilloso. A esto se le llaman códigos generales, porque después
hay que estudiar lo que se llaman códigos individuales. Pero si yo tuviera un código 2 o enfermedades 2, son todas las enfermedades que están en el sistema venoso, todas las enfermedades que tienen que ver con varices, trombosis, todas las enfermedades hormonales, tiroides, paratiroides. Que muy comúnmente uno habla de circulación. Correcto, todas las enfermedades que tengan que ver con el sistema inmunológico, con los linfáticos. ¿Eso qué quiere decir? Para que tú veas lo extraordinario de eso. Que si una persona tiene varices, tiene de repente problemas en la tiroides, quistes en la mama, tiene ovarios poliquísticos, mioma, tiene divertículos en el colon, tiene problemas inmunológicos, todas las enfermedades que he hablado es el mismo código. Si le instauramos el código 2 bioquímico, todas las enfermedades desaparecen. Y quiere decir que todas las especialidades médicas de este grupo terminan para siempre. Por eso necesitamos que tú aprendas a codificar tu enfermedad y a permitir entonces cuál es esa bioquímica exacta que como gasolina ayuda a actuar esta enfermedad. Si eso no te pareció aún, mira, si tenemos un código 3, o sea, soy hipertenso, tengo problemas gástricos, duodenales, tengo problemas renal, tengo problemas artríticos, a eso se le llama realmente un código 3. ¿Qué es el código 3? Un código bioquímico, que al no tenerlo, los genes se activan. Si lo tienes, los genes desaparecen. ¿Uno es más grave que el otro o se pueden ver desde el mismo? No, porque hay una mezcla, que es lo que nosotros le enseñamos. Una persona puede tener varices y tener problemas gástricos. Ok, pero y además de eso, tú dices que la gente tiene que ubicarse en el código, pero cuando una persona va a tu consultorio y se entrevista contigo, tú le dices en qué grado está. O sea, ¿qué haces tú con un paciente cuando te llega y te dice, bueno, dime, me imagino, tus hábitos de comida, y tienes esto, ok, tú tienes este nivel, estás en este código? Seguro, y okay. Eso lo vamos a explicar, pero antes de explicarte eso, ejemplo, si una persona tuviera el código 2.3, el código 2.3 representa todo lo que tiene que ver con la piel, sistema microcirculatorio, cerebro, terminaciones nerviosas, todo lo que tenga que ver con lo profundo de los huesos. Es decir, si tú tuvieras un problema de Parkinson, de Alzheimer, vitiligo, psoriasis, tuvieras un problema de osteoporosis, todo lo que acabo de decir se llama código 2.3. Si este código 2.3 llega a cada célula, la enfermedad desaparece. Pero antes necesito saber cómo nace esta tabla. Cuando eras un óvulo y un espermatozoide se unieron y se formó la primera célula madre. Esa célula madre se dividió en 3 láminas. Y esas 3 láminas se llaman las láminas originarias. Todas las células responden a la misma lámina. Y por eso lo único que necesitan ellas es ese código bioquímico exacto. ¿Qué hacemos entonces con un paciente? Inmediatamente se le dice, bienvenido a su primer nivel. En el primer nivel, él se sienta, va a entender las causas de todo lo que originó su enfermedad y va a empezar a activar esa tríada que te acabo de contar. Correcto. Ese paciente va a empezar a entender, según su código, cuál es la bioquímica que tiene que manejar en el primer nivel y cómo la va a adaptar a su sistema digestivo. Al sistema digestivo le lleva un tiempo, entre 8, 9 semanas, 10 semanas, para adaptarse y luego igual abrir a todo el sistema vascular. Pero en ese periodo de 8 o 9 semanas, millones de células de nuestro cuerpo comienzan a diferenciarse. Una persona que tenía un vitiligo, no lo puedes creer cómo vuelve a pigmentarse. Una persona que no podía, que tenía una mano prácticamente bloqueada por la artritis, comienza a enderezar. Porque es que no te estamos vendiendo nada, es porque ese poder reposa en cada célula de su cuerpo. Por eso es que yo hablo así apasionadamente, porque yo sí vi a la célula, yo la entrevisté, yo fui con ella y vi el poder que hay en ella. Y no puedo permitir que un ser siga enfermo, teniendo un poder tan infinito que habita en cada célula. Por eso es tan importante que tú te brindes la oportunidad, así como Carlos nos la ha brindado, de abrir esa ventana a un universo infinito de poder y que no estaba lejos. Estaba a tu alcance, está en cada célula de tu cuerpo y tienes 10 a la 14 millones de células esperando solo por un ser. Y eso es lo que hacemos nosotros. Preparar un ser como el único médico capaz de borrar memoria y adaptar una nueva memoria a una célula que solamente está esperando por él. Sí, es un reset, ¿no? Total. Estás reseteando el sistema. Pero ahora, ¿qué es lo importante? Hemos tenido una persona que nace de nuevo, una persona que crea una nueva conciencia, una persona que ahora tiene simbiosis completa, una persona que al despertar en la mañana pone su mano en su corazón y se comunica con cada célula de su cuerpo, porque sabe que él y el universo entero son la misma cosa y el único que lo puede dirigir es él. Por eso es tan importante que la gente sepa, Carlito, que nosotros vamos a estar aquí. Ayer tuvimos un evento, la cual fue extraordinario. Sí, pero en el Hotel Aloft, ¿no? Estuviste ayer. Estuvimos en el Hotel Aloft. ¿Qué tal te fue bien? Sí, pero mucha gente quedó con ganas, pero no se preocupen porque ahora el 17 de septiembre también estaremos acá y así será en octubre porque tenemos que ir. ¿Tú te vuelves a Venezuela y regresas en septiembre? Sí, porque todo el mes de agosto está copado no solamente en Venezuela, sino en otros lugares de América, porque me toca todo ese trabajo. Por eso hay que estar muy regenerado, porque si no, no se puede
puedo hacer claro, todo tienes el que tener trabajo. salud para hacer todo eso. Seguro, pero nosotros vamos a estar primero viendo esta gran cantidad de venezolanos que por alguna razón u otra se han venido acá y muchos pacientes tengo acá. Y vamos a tener, porque además vamos a estar en Perú, vamos a estar en Chile, vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Ecuador, además de Venezuela. Pero ¿cuál fue el primer país de América? ¿Cuál fue el primer país de hablar de medicina regenerativa? Venezuela. Y que no se lo olvide a toda América. Porque esa es la suerte que tenemos los venezolanos, que Pero siempre es que- hay un venezolano, siempre nos estamos preocupando por el país. Sí, y no solamente porque somos fieles, y no solamente fieles. A mí me ha tocado viajar por todo el mundo, o sea, conocer a mucha gente. Si hay un ser especial en la Tierra, digamos en esa zona del norte al sur de América. Y por eso amo que Dios me haya puesto esta misión tan hermosa, primero de unir a todos los venezolanos en el lugar donde esté, y luego que se sepa que en ese lugar del norte al sur de América están los ríos más maravillosos, pero los seres de luz que van a transformar a esta América. Ni siquiera es Venezuela, a toda América. Y para mí es Qué un bueno. honor, una bendición, ver nacer esa luz transformadora en todos esos seres que no es que creen en mí, sino que vas a empezar a creer en cada una de tus células. Y ahí va a despertar todo el poder. Bueno, es que tienes una misión y de verdad que yo lo que pienso es que es un paso distinto en la humanidad. O sea, esto es un cambio a la humanidad. Seguro. O sea, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, si Hugo Chávez hubiese creído más en ti que en los cubanos, quizás estuviera vivo. Seguro, seguro. Y me hubiese gustado verlo, y me hubiese gustado hablar con él, me hubiese gustado decirle todo el poder que vive en su célula. Pero no importa, ya no está Chávez, pero hay una cantidad de políticos que van a tener que hablar con ellos. Sí, bueno, que hace falta, pero Claro. sobre todo las células del cerebro que hay que acomodárselas porque No importa, no hay manera. no importa. No hay manera. Pero aquí no importa todos si es por son el bien del aceptados y país. todos son amados. Si es por el bien del país, por cierto, no te puedo repetir lo que me estás diciendo aquí desde allá adentro porque no debo decirlo, pero si es por el bien del país, Seguro. te puedo asegurar que ojalá que desde el presidente Maduro para abajo tengan la oportunidad de examinarse. Ahora, como para darle el toque ese práctico a la cosa, tú tuviste un evento ayer en el Hotel Aloft, en tu evento tú puedes hacer consultas personales, porque así lo vi en el programa que tienes, y una persona se acerca a ti y te dice, doctor Álvarez, póngame joven, sobre todo las féminas que tienen ese problema tan serio, porque uno el hombre se pone viejo y ya, ¿no? Pero las mujeres nunca quieren ponerse viejas, sino que se lo preguntamos a mi suegra. Y se sienta contigo y te dice, yo quiero que usted me examine, yo quiero que usted me diga, ¿tú necesitas algún tipo de laboratorio, algún tipo de exámenes físicos para poder diagnosticar? ¿Cómo haces tú para decirle, usted está en el nivel 1, usted debe comer esto, usted no tome más nunca esto? ¿Cómo hace? Claro, eso es un proceso que nos lleva 5 horas. Él ya lo sabe porque él estuvo ahí, pero quiere que lo diga y no nos va a dar tiempo de decir todo eso. Sí, pues sí. Y él va a empezar a hacerlo, porque empezó ayer, ya va a empezar a hacerlo y lo está experimentando. Él va a tener esa comunión directa. Pero una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, algo tan simple, y eso mientras ibas describiendo eso, sé que estás hablando de ti también, vas a estar saludable, vas a ver tu cambio. Amén. Uno de los primeros pueblos que a mí me tocó estudiar eran los Hursas en Pakistán. Y me tocó vivir en una chocita con una parejita y yo al lado. La primera noche, como a las 4 de la mañana, yo me levanto y veo que la señora se queja. Y veo que el señor está encima de ella. Y digo, güey, ¿qué les pasa? Cuando abro la cortinita, creo que el señor está convulsionando porque el señor tenía 120 años y la señora 118. Voy a retirar el viejito. Y cuando retiro el viejito, está copulando con la señora. Digo, esto no puede ser. No puede ser. Esto no puede ser. Así me fui para mi camita, traumatizado. Pero es que ese no fue el problema. Pero sin Viagra. Desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana lo hicieron 5 veces. Mi madre. Ellos tienen algo espectacular y ellos se levantan todos a la misma hora. No. Y ellos, unidos con los brazos, reciben los primeros rayos del sol para agradecer a la existencia su unión con ese poder. Tú te espelucas. Y ahí lo aprendí con ellos. Y por cierto, me tocó al viejito al lado y le pregunté, viejito, ¿y eso son todas las noches? Me dice, mira, en realidad anoche teníamos flojera. No. Entonces, ¿por qué él está feliz? Porque a partir de ayer él tiene la información para ser otro más como los Ursa. Dígalo ahí. No, por supuesto. Por eso tú lo ves feliz. Y deja que pasen 6 meses porque tú veas, ay, señor. Y me voy porque ya son cerca de las 11 de la noche y hay que empezar a poner en práctica todo esto, ¿no? Claro, desde ya tienes que Ok. practicar. porque- Carlos, ha sido un placer, Un de honor, verdad padre, que sí, igual. un honor tenerte aquí. Esta es tu casa. Gracias. Estoy a tu orden para apoyarte en todo lo que necesites, porque además es una causa muy noble. Seguro. Sanar, eso es de dioses. Seguro. Y termina en una sola palabra, amor.
amor al amor. El amor que habita en una célula solo necesita tu amor y despiertan todos los milagros de la creación. Ha sido un placer, señores, tener aquí al doctor Carlos Álvarez. Espero que haya sido de su agrado. Y por favor, pónganse en contacto con este hombre para que los ponga jovencitos. Ajá. Después de lo del pakistaní más rápido. Seguro. Y redes sociales, Instagram, DR Club. Doctor Carlos Luis Álvarez Boada, Doctor Club. Ahí pueden conseguir dónde estamos, en qué lugar estamos, todo ahí. No hay problema. Nos vemos el próximo domingo, amigos. Gracias por estar conmigo. Así es, con Carlos Núñez.